Algo verdaderamente electrizante está pasando con Antoine Semenyo en estas últimas semanas. El atacante ganés de 25 años que cumplió la edad el 7 de enero del 2025, que alguna vez fue etiquetado de solo fuerza sin técnica, se ha convertido en uno de los jugadores más consistentes y peligrosos de toda la Premier League, no con rumores, no con fichajes caros, sino con un impacto tangible, cada vez más imparable, que lo ha convertido en el rostro del Bournemouth, equipo donde renovó su contrato hasta el 2030, en julio pasado, con un sueldo de 75.000 libras semanales y muy llamativo en uno de los mercados más codiciados de todo el fútbol europeo. Aunque aún quedan muchos partidos por jugar en la temporada 25-26, sus estadísticas ya hablan por sí mismas. 16 apariciones en la Premier League, todas como titular, 6 goles, 0,50 de promedio por partido, 4 asistencias, 4.17 goles esperados, 0,46 asistencias esperadas por partido, 19 tiros en total, 10 de ellos al arco, 42 toques en el área. Además, su velocidad pico es de 35.5 km por hora, lo sitúa entre los jugadores más rápidos de toda la liga de este año, solo superado por el portugués Pedro Neto. Estos no son números de un jugador que está creciendo, son de uno que ya ha llegado a su mejor versión, un futbolista que combina potencia, velocidad, técnica y visión como pocos en el fútbol mundial. Pero el camino de Semenyo hasta aquí ha sido todo menos normal, todo menos fácil. Nacido en Londres pero con raíces ganesas en Accra, creció como un apasionado fanático del Arsenal, pero su sueño de jugar en el club de su corazón se vio truncado por una serie de rechazos que casi lo hicieron abandonar el fútbol para siempre. Cuando era niño pasó por pruebas infructuosas con Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham y Millwall, todos los grandes clubes de Londres, y cada vez le dijeron lo mismo, que no era lo suficientemente bueno. El golpe más duro llegó a los 15 años después de un ensayo de 8 semanas en Crystal Palace, que creyó que le valdría el contrato, pero que terminó en otra negativa. Recuerdo subirme al coche llorando y decirle a mi papá: ¿por qué me pasa esto todo el tiempo?, contó Semenyo en una entrevista con The Athletic. En ese momento decidió dejar el fútbol completamente. Durante un año no pisó un terreno de juego, se alejó del deporte, puso peso y se dedicó a ser un niño normal, a ver a sus amigos y a ir a la escuela. Incluso jugó al baloncesto para distraerse, pero su historia no terminaba ahí. Gracias al apoyo de sus tíos, que le organizaron un ensayo abierto, Semenyo encontró el camino de regreso al deporte que amaba. El ensayo le llevó a la Wiltshire Sports Academy, donde reavivó su pasión y marcó cerca de 50 goles en su primera temporada. También fue en ese momento cuando conoció a Dave Hockaday, exentrenador de Leeds United, que lo convenció de unirse a su programa colegial en Swindon, lo que le obligó a dejar su hogar a los 16 años y que se convirtió en uno de sus mayores mentores. Todavía tenía toda la habilidad del mundo, pero había puesto un poco de peso, recordó Semenyo a Sky Sports, y Hockaday fue el único que vio más allá de eso, un chico con la velocidad de un extremo, la fuerza de un centrocampista defensivo y la visión de un mediapunta. Se susurró entonces mientras veía cómo Semenyo regateaba a 3 jugadores rivales en un solo movimiento en un partido colegial: este chico va a cambiar el juego. Y así fue. Su carrera realmente comenzó a despegar cuando firmó con el Bristol City, después de un ensayo exitoso. Allí, después de soportar las dificultades de múltiples rechazos, Semenyo tuvo préstamos en Bath City, Newport Country y Sunderland, experiencias que lo hicieron más versátil y resistente. Luego se consolidó en el equipo principal, donde contribuyó con 42 goles, 21 goles y 21 asistencias en 125 apariciones. Ese rendimiento le valió su primera convocatoria a la selección de Ghana para la Copa del Mundo del 2022 en Qatar, donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento en el escenario mundial. El salto a la Premier League llegó en el 2023, cuando el Bournemouth lo fichó por un poco más de 10 millones de euros, un precio que todos consideraron demasiado bajo incluso en ese momento, y que hoy se ve como una de las mejores inversiones de la historia del club. En su primera temporada con los Cherries logró 4 goles y 7 asistencias en 38 partidos, pero fue en la 24-25 cuando comenzó a dar señales de su verdadero potencial: 9 goles y 8 asistencias, y su nombre empezó a sonar en los despachos de los grandes clubes de Europa. Pero en esta temporada 25-26 ha dado un salto cualitativo que ha dejado a todos boquiabiertos y convirtiéndose en el jugador más importante de todo el equipo y en uno de los protagonistas de la Premier League. Sus partidos más memorables hasta ahora en esta temporada son verdaderas obras de arte futbolístico. El primero, y tal vez el más impactante, fue el 15 de agosto en el partido de apertura contra Liverpool en Anfield, un escenario legendario donde Semenyo ya tenía un poco de historia, ya que ahora ostenta el récord de haber marcado la mitad de los goles del Bournemouth en la Premier League en ese estadio, 3 de los 6 totales. Aunque el partido terminó con una victoria de Liverpool por 4-2, Semenyo fue como el motor de la remontada del Bournemouth. Después de que Hugo Ekitike y Cody Gakpo pusieran a los Reds por delante, el ganés respondió en el minuto 64, conectando un centro preciso de David Brooks para reducir la diferencia y revivar las esperanzas del equipo. Pero su segundo gol fue el que se quedó grabado en la memoria de todos. En el minuto 78 ganó el balón en su propia mitad, emprendiendo una carrera solitaria de más de 70 metros, superando a defensores como Van Dijk y Andy Robertson con su velocidad y agilidad, y cerró con un disparo abajo que dejó a Alisson inmóvil en la línea de meta. Fue uno de los goles más bonitos de toda la temporada, un espectáculo de fuerza y técnica que demostró que Semenyo no es solo rápido, sino también un futbolista con clase. Otro partido memorable fue el 3 de octubre contra Fulham en el Vitality Stadium. Allí Semenyo marcó un doblete y dio una asistencia, llevando al Bournemouth a una victoria del 3-1 en una remontada impresionante. El equipo iba perdiendo 1-0 hasta el minuto 65, pero el ganés cambió el partido de un palmazo. Primero, con un regate a 3 defensores rivales, abrió paso en el área y marcó el gol que igualó el marcador.
Luego dio un pase preciso a Jadon Anthony para que este marcara el segundo, y para cerrar, en el minuto 89 conectó un remate de cabeza que sentenció la victoria para el Bournemouth. En ese partido Semenyo tuvo 60 toques en total, 10 en el área, 3 tiros, todos al arco y una efectividad en pases del 68.2%, datos que muestran su protagonismo y su capacidad para decidir partidos. También destacó el 13 de septiembre contra el Brighton, anotó un gol de penal y dio una asistencia, llevando al Bournemouth a una victoria 2-1. En ese partido tuvo 53 toques, 6 en el área, 2 tiros, 1 al arco y una efectividad en pases del 71.9%, y aunque no marcó ni asistió, el 30 de agosto en el duelo contra el Tottenham fue el artífice de la victoria del Bournemouth por 1-0, con su trabajo defensivo y su capacidad para desequilibrar la defensa rival. Un partido en el que tuvo 45 toques, 5 en el área y 3 tiros. Si la primera parte de su temporada fue una declaración de intenciones, lo que vino después consolidó a Semenyo como uno de los jugadores más influyentes de toda la Premier League. Después del partido contra Fulham, el ganés siguió demostrando su consistencia en cada salida. El 18 de octubre, en el empate 3-3 contra el Crystal Palace, aunque no marcó ni asistió, tuvo 44 toques en total, 5 en el área y 2 tiros al arco, y fue clave en la creación de oportunidades para sus compañeros, incluyendo un centro preciso que casi terminó en gol de Dominic Solanke. También el 26 de octubre contra el Nottingham Forest, volvió a jugar 90 minutos, con 51 toques, un tiro al arco y 2 faltas ganadas. Aunque el partido terminó 0-0, fue un resultado que dejó a los aficionados del Bournemouth frustrados, pero no a Semenyo, que siguió siendo el jugador con más participaciones en el ataque. Pero aquí está la parte que todos están siguiendo con atención, y es que Semenyo no es solo un atacante, puede jugar en cualquier posición del frente, extremo izquierdo, extremo derecho, falso 9 o media punta, y dominar en todas. Su entrenador actual, Andoni Iraola, lo ha utilizado principalmente como extremo derecho, pero ha admitido que también es excelente como falso 9, porque su capacidad de desmarque y crear oportunidades para sus compañeros es maravillosa. Esta versatilidad es una de las razones por las que los grandes clubes de Europa le están mirando con tanto interés. En un fútbol moderno donde los jugadores deben adaptarse a múltiples posiciones, Semenyo es el ejemplo perfecto. Este es un chico que se entrena 2 veces al día, que contrató a su propio nutricionista y preparador físico para mantener su forma. Su peso es 82 kilogramos, con un porcentaje de grasa corporal de solo 10%, y que nunca se olvida de sus raíces. En julio de 2025 fundó la Antoine Semenyo Foundation en Accra, la capital de Ghana, para ayudar a niños pobres a acceder a fútbol y a la educación. En una entrevista con BBC, dijo: "Crecí un poco, pero tuve la suerte de tener personas que creyeron en mí. Ahora quiero devolverle a la comunidad lo que me dijeron. Quiero que más niños ganeses tengan la oportunidad de cumplir sus sueños, tanto en el fútbol como en la vida". Mientras el mundo lo ve como una futura estrella, él sigue trabajando como si aún tuviera que demostrar algo. Cada partido es una nueva oportunidad para mejorar. Cada gol es nuevo motivo para seguir luchando. Las ofertas no han parado de llegar desde el comienzo de la temporada, y en los últimos meses han aumentado de intensidad. En octubre, el Bayern Múnich hizo una oferta de 45 millones de euros que fue rechazada por el Bournemouth, que valora a Semenyo en al menos 75 millones de libras. En noviembre, el Atlético de Madrid y el Newcastle expresaron su interés, pero fue Liverpool el que se convirtió en el principal candidato para ficharlo. Según fuentes cercanas al club, los Reds están en contacto directo con el Bournemouth para negociar la cláusula de liberación de Semenyo, que se estima en 80 millones de libras. El Liverpool ve en Semenyo la solución a sus problemas en el ataque, ya que el equipo ha tenido dificultades para marcar goles en la temporada actual, a pesar de los altos investimientos de jugadores como Florian Wirtz y Alexander Isak. Además, la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich y la baja de rendimiento de Cody Gakpo han hecho que el entrenador Arne Slot busque un refuerzo urgente en el frente de ataque, y Semenyo es su principal objetivo. Algunos dicen que podrá formar una doble punta con Hugo Ekitike, pero el Liverpool no es el único club interesado. El Chelsea también ha preparado una oferta de 78 millones de libras para ficharlo en enero, y el Manchester United y el Arsenal siguen monitorizando su situación. El Bournemouth ha confirmado que Semenyo es indisponible para la venta, al menos por ahora, pero todos saben que el club no podrá resistir una oferta demasiado alta, especialmente si el jugador expresa su deseo de salir para jugar en la Champions League. Por su parte, Semenyo ha dicho en entrevistas recientes: "Estoy feliz en el Bournemouth, me siento querido por los aficionados y el entrenador confía mucho en mí, pero mi sueño es jugar en la Champions League y ganar títulos. Cuando llegue el momento adecuado, tomaré la decisión correcta, no solo en su club, sino también en la selección de Ghana". Semenyo ha sido un pilar en esta temporada. En las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 ha jugado 6 partidos, todos como titular, y ha ayudado a Ghana a clasificarse para el torneo, un logro que el país no había alcanzado desde el 2014. Su partido más destacado fue el 8 de octubre, cuando Ghana ganó 5-0 contra la República Centroafricana de Bangui. El entrenador de Ghana, Chris Houghton, dijo después del partido: "Semenyo es un jugador clave para nosotros. Su velocidad y su capacidad para crear oportunidades nos hacen más peligrosos en el ataque. Estamos muy contentos de tenerlo en la selección y que nos haya ayudado a nosotros a clasificar para el Mundial". Y Semenyo ha dicho que jugar para Ghana es un honor, representar a mi país en la Copa del Mundo es uno de mis sueños más grandes, y haré todo lo posible para ayudar a que tengamos un buen rendimiento. Ahora la pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar Antoine Semenyo en esta temporada? ¿Conseguirá llevar al Bournemouth a la Europa League? ¿Será el máximo goleador de la Premier League? ¿Qué equipo podrá darle la plataforma que necesita para ganar títulos importantes? Y, lo más importante, ¿se convertirá en uno de los mejores atacantes del mundo? Todos los indicios apuntan a que sí. Semenyo tiene todo lo que hace falta: talento, trabajo, humildad y hambre de ganar. Es un fenómeno que todos los equipos lo quieren, un jugador que cambia el partido en un instante, un fenómeno que está escribiendo su propia historia en el fútbol mundial.